No, this is not about making profit from weapon sales. It's about control. Control the flow of weapons, control the conflict. No. No. The IBBC is a bank. Their objective isn't to control the conflict. It's to control the debt that the conflict produces. You see, the real value of a conflict, the true value, is in the debt that it creates. You control the debt, you control everything. You find this upsetting, yes? But this is the very essence of the banking industry. To make us all, whether we be nations or individuals, slaves to debt. Segunda cortina de humo. Bueno, pero los bancos piden el dinero al Banco Central Europeo. Por lo tanto, el dinero que nos prestan, que nos dan para la hipoteca o para comprarnos el coche, es un dinero real. Solo es la calderilla, solo el 5%. El 1, un veinteavo, es dinero billete. O sea, los bancos piden un dinero al Banco Central Europeo, pero es 1 de cada 20 que sale al exterior. Y además, el dinero que es concedido a los bancos ni siquiera sale del Banco Central Europeo normalmente, ¿no? El 95% de ese dinero que el Banco Central Europeo, privado, en manos del Banco de Inglaterra, del Deutsche Bank, de los Rothschild en última instancia, y que luego los bancos os prestan a vosotros, es dinero nada, dinero deuda, son ceros en un ordenador. Esto es tan escandaloso que en épocas menos amariconadas como la actual estarían colgados de la farola. Pero realmente yo me he encontrado en prisión muchos falsificadores de dinero que solo hacían fotocopias de billetes para poder comer, y a estos sinvergüenzas los tienen codeándose con las instituciones. Pero hay mucho dinero que no se imprime, que se presta en los libros, que nada más que existe como una entrada en libros de cuentas, ¿no? Ese dinero no se imprimió, ese dinero no existe físicamente, existe mentalmente, existe en teoría. Y entonces te descuentan de una columna en un libro para ponértela en otra columna del mismo libro, de cuentas. Los que financian son los que tienen el dinero ya de facto y además la capacidad de emitir dinero virtual en cantidades ilimitadas si fuera necesario. Ellos prestan este dinero no existente a crédito, se quedan con los intereses, pero lo importante no son solo esos intereses que se quedan, sino el poder que tienen sobre los estados y las naciones que tienen deudas con ellos. Porque a fin de cuentas, el hecho de que los Rothschild o los Lehman Brothers o Goldman Sachs, todos de la tribu elegida, tengan la propiedad de las deudas de Estado, que es el gran negocio, todos los estados tienen deudas, no tiene más importancia, porque los Rothschild no pueden comerse, después de comerse un cerdo, 100 cerdos, y después de comprarse un Rolls Royce no se pueden comprar 100 Rolls Royce. Lo que quieren realmente es tener poder sobre las naciones. De ahí el amplio interés de que esa deuda no desaparezca nunca. De hecho, no hay Estado que pueda pagar la deuda, a pesar de lo que se informó ayer. No se puede pagar la deuda, a duras penas se pueden pagar los intereses de esa deuda. España, con todos los recortes sociales en hospitales, en colegios y universidades que ha llevado a cabo, apenas podrá pagar los intereses de la deuda, pero el principal no se va a pagar nunca, entre otras cosas porque el sistema no quiere que paguemos el principal. Porque mientras tengamos esa deuda principal, estamos esclavizados a aquellos a quienes, en teoría, se lo debemos. No sé si conocéis la historia, pero es importante tenerla en cuenta. En las guerras napoleónicas, como sabéis, en Waterloo se enfrentaron los británicos y Napoleón. Rothschild, que era una persona hábil, envió a sus propios mensajeros al campo de batalla, y en Inglaterra, en Londres, cuando llegó el mensajero diciéndole, bueno, pues ha ganado Inglaterra y ha perdido Napoleón, él hizo correr la voz de que fue al contrario, de que Inglaterra había perdido, que Napoleón había ganado, y él empezó a vender a bajo precio todas sus acciones en Londres. Todas las acciones las vendió tiradas de precio. Hundió el pánico, el resto de banqueros, de accionistas, de gente del mundo del dinero, vendió también tirado de precio las acciones, y los hombres de Rothschild compraron todo a una milésima parte de lo que costaban realmente. Un par de días después llegó el mensajero oficial informando que no, que Inglaterra había ganado en Waterloo, y estas acciones subieron estratosféricamente, ¿no?
Allí empezó realmente la dinastía de la familia Rothschild. Insisto sobre la familia Rothschild, como se ha hecho aquí, porque a veces uno piensa que los mercados, la banca, la deuda financiera, es un ente, es una especie de Dios en Estados Unidos que nadie conoce y no tiene nombre y apellidos, pero los tiene. Los mayores inversores del mundo, que son los que tienen acceso a las mayores cantidades de capital, no juegan en la liga de los mercados, sino en la de los bancos centrales, lo que implica cada vez con más frecuencia sobornar a los banqueros centrales, en este caso Mario Draghi, un personaje malvado que trabaja para aquellos que se dedican a manipular los mercados en lugar de dejar que los mercados hagan su trabajo y aclaren los precios. Il potere si concentra in alcune istituzioni finanziarie che sono fuori da un controllo politico democratico. Penso a quella che io definisco la Santa Trinità del male: la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione Mondiale del Comercio. Son instancias al servicio de las grandes empresas transnacionales. Su propósito es abrir las economías y sanearlas para que estas empresas puedan llevar adelante sus operaciones de saqueo. Y no hay nada más. Allí donde hay un programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, lo que sabemos que hay es más miseria. Sí, porque lo que ocurre es que al someterte a las leyes del llamado mercado, que es esta especie de Dios que nos gobierna ahora, que es un señor peor que el Dios del Antiguo Testamento, lo que ya es decir, está enojadísimo siempre el mercado, siempre está furioso, siempre está vengándose, castigando, prohibiendo, es un Dios de las prohibiciones, de los castigos, de las amenazas. Y entonces, claro, a través de estos organismos tipo Banco Mundial, Fondo Monetario y otros más, pues ejercen una coacción, ¿verdad?, continua sobre países que tienen sus soberanías recortadas por la deuda externa. Que no es deuda, o que es deuda de otros, ¿no? El pueblo, los pueblos no hicieron esa deuda. Y esos pueblos la han pagado con creces. Mientras nuestros gobiernos se dediquen a responder al FMI pagando la deuda externa, no hay democracia, no hay paz posible en ninguno de los pueblos del tercer mundo. El mundo entero está endeudado. El tercer mundo debe a Europa, Europa debe a Estados Unidos y Estados Unidos se debe a sí mismo 5 veces todo lo que es y todo lo que supone. Y bueno, pues si todos estamos endeudados, ¿quién está cobrando? Los marcianos. Porque alguien tiene que estar cobrando estas barbaridades. Una nueva cortina de humo es que los estados están haciendo unos recortes y una política de austeridad para pagar estas deudas. Tercera cortina de humo. Los estados nunca pagan las deudas. La misión del estado no es pagar las deudas y la banca no tiene el más mínimo interés en cobrarlas. Tiene interés en cobrar los intereses y en mantener una esclavitud de los estados al programa internacional. Esto es muy importante. Ni el menú más contundente frena la voracidad de los mercados, que parecen empeñados en engullir a Italia y España, tercera y cuarta economías más importantes de la eurozona, cuando aún están digiriendo el plato de Grecia. Los intereses que pagan Italia y España por su deuda pública están en máximos. El Tesoro italiano paga más del 7% por sus bonos a 10 años, muy cerca del máximo alcanzado la semana pasada. La prima de riesgo italiana, es decir, la diferencia con lo que pagan los alemanes por su deuda, ha subido por encima de los 530 puntos. El interés de los bonos españoles ronda el 6,3%, muy cerca del techo alcanzado este verano, y la prima de riesgo española superaba hoy los 450 puntos básicos y marcaba su récord desde la llegada del euro. Últimamente la prima de riesgo es una sierra, hoy está en una mala situación, esperemos que en el futuro no esté en esa situación, pero de forma permanente no podemos vivir así, porque no podemos dedicar un volumen tan grande de nuestro presupuesto a pagar los intereses de la Porque el plan que impone el Fondo Monetario Internacional es un plan decidido a hacer un gran negocio financiero
con este asunto de la deuda y asegurar gran rédito a las corporaciones y al sistema bancario. Mira, esto es muy largo de explicar, pero piensa que todo esto cierra que al final los bancos rompen las reglas básicas del sistema capitalista. Los bancos se llevan los depósitos de los ahorristas. Los bancos españoles piden dinero prestado al Banco Central Europeo, que les presta el 1%, y luego los bancos españoles se lo dan al Estado español al 5%. ¿Por qué el Estado español no lo recibe directamente del Banco Central Europeo o lo emite él mismo, que es lo que tendría que hacer? Pues aquí la respuesta está en que Abraham Lincoln, Nixon, Kennedy y Hitler fueron aniquilados porque pretendieron precisamente esto. Kennedy fue asesinado porque dijo, bueno, no puede ser de que el dinero del Estado norteamericano, de la población norteamericana, sea emitido por 12 bancos privados, que es la Reserva Federal, nosotros tenemos que pedirles permiso para tener dinero y encima pagarles los intereses. Italia, Grecia, Portugal han prestado dinero a Alemania, una cosa inaudita. Pero Alemania a su vez ha prestado dinero, que está endeudada hasta el gorro, a España, a Grecia y a Portugal. Y Estados Unidos y Canadá han prestado dinero a Alemania y a España. Y Alemania ha prestado dinero a Canadá y a Estados Unidos. ¿Cómo funciona eso? Funciona simplemente que lo que interesa es que todos los estados estén endeudados. Entonces, creando préstamos internacionales en todas las direcciones, todos los estados están captados en una telaraña imposible de desenmarañar con deudas reales. Entonces, el tema de la deuda y de la crisis financiera actual no tiene nada que ver con dinero o con que los europeos no produzcan o no sepamos ya fabricar locomotoras o no tengamos trigo para comprar, ni sillas para intercambiar, ni mesas. Sabéis que cuando salís de aquí hay de todo, absolutamente de todo. El tema de la deuda financiera es un tema político. Lo que se pretende es, con los eurobonos, obligar a los estados europeos a renunciar a su soberanía y aceptar primero una unión fiscal, luego una unión de Ministerio de Finanzas, finalmente una unión de facto real, una dictadura europea que ha de ser un paso más hacia la dictadura de la humanidad que pretenden aquellos de la Luna. En el caso de Grecia, la expresión transferencia fraudulenta es del todo apropiada. Se remonta a hace 15 años cuando Grecia no reunía los requisitos necesarios para entrar en el euro porque tenía demasiada deuda en comparación con el PBI. Pues bien, ¿qué fue lo que hizo Goldman Sachs? Volar a Atenas y llegar a un acuerdo para manipular las cuentas. Goldman Sachs ha realizado más de una docena de transacciones fraudulentas para esconder la deuda griega. Es algo de dominio público y nadie lo discute. Now for the EFD group, Mr. Farage. Well, I must congratulate you, Mr. Samaras, for getting the Greek presidency off to such a cracking start. Your overnight successful negotiation in the trialogue on MiFID, I'm sure, will have them dancing in the streets of Athens. No matter that your country, very poorly advised by Goldman Sachs, joined a currency that it was never suited to. No matter that 30% are unemployed, that 60% of youth are unemployed, that a neo-Nazi party is on the march, that there was a terrorist attack on the German embassy. No, don't worry about all that, because the trialogue on MiFID has been a success. And in many ways, it sums up the two Europes. The Europe that's talked about in here by the dreamers, who want to impose a new United States of Europe with an identity and a currency, and the real world out there. And you come here, Mr. Samaras, and you tell us that you represent the sovereign will of the Greek people. Well, I'm sorry, but you're not in charge of Greece, and I suggest you rename and rebrand your party. It's called New Democracy. I suggest you call it No Democracy, because Greece is now under foreign control. You can't make any decisions. You've been bailed out and you've surrendered democracy, the thing your country invented in the first place. And you can't admit that joining the euro was a mistake, because of course Mr Papandreou did that, didn't he? He even said there should be a referendum in Greece, and within 48 hours the unholy trinity that now run this European Union had him removed and replaced by an ex-Goldman Sachs employee puppet. We are run now by big business, big banks, and in the shape of Mr Barroso, big bureaucrats. And actually, that's what these European elections are really going to be all about. It's going to be a battle of national democracy versus EU state bureaucracy. Whatever you may say in this chamber, the people out there don't want a United States of Europe. They want a Europe of sovereign states trading and working together. And I believe the European elections are going to mark a watershed. Up until now, everybody has thought, much as they may not like the development of the European Union,
that it was inevitable. That myth of inevitability will be shattered for the European elections this year. Thank you. El euro está en crisis porque hemos de rescatar a Grecia. Grecia tiene un 150 de su PIB en deudas. Todo hay que decir, Goldman Sachs es un subcontratista de la banca Rothschild, engañó, como sabéis, al gobierno griego, corrupto o no, y les hizo aceptar créditos impagables, que a su vez les dijeron tranquilos que esto lo pagará la Unión Europea, y así empezó el tema. Pero Grecia, con un 150% de su PIB en deuda, solo es el 3% del PIB de la eurozona, un 3% solo. Es una 40ª parte. El 3% de una potencia económica mundial como es la eurozona no puede hundir a la eurozona, es de lógica. Simplemente era un truco para iniciar la bola de nieve en ese sentido. Una prueba de que por qué la crisis europea no es culpable Grecia con su 150% del PIB es, por ejemplo, Islandia. Islandia tiene una deuda del 1000% de su PIB. El 1000%. Es decir, Islandia produce 1000 euros al año, pongamos, pues debe 1000 veces todo lo que produce. Y no os lo perdáis, le han vuelto a conceder créditos. La banca internacional, y ha salido incluso en los periódicos, en pequeñito, pero ha salido. Es decir, Islandia tiene un 1000% del PIB de deuda, Grecia solo tiene un 150%. Y nadie ha dicho que haya que rescatar a Islandia. Pero no es el único. Tenemos a Japón, que tiene un 200% de su PIB de deuda. Nadie ha entrado en pánico porque haya que salvar a Japón de esa deuda, ¿no? Goldman Sachs le vendió basura a Grecia y esa basura arruinó al país. ¿Y a qué puede aferrarse Grecia? ¿A la Troika, que es otro grupo de arbitraje compuesto por sinvergüenzas? Hoy la República de Grecia está viviendo una situación casi idéntica, yo diría idéntica, a la que nosotros vivimos en el 2001. Pero la verdad que lo que está viviendo el pueblo griego hoy es exactamente lo que vivimos los argentinos. El drama de políticas terribles, de políticas neoliberales, de políticas de ajuste permanente que arrastran a la miseria y al hambre y a la desocupación. Hoy el 60% de los jóvenes griegos no tiene trabajo. Hoy el 30% de los ciudadanos griegos por la noche, para ahorrar por el costo de las tarifas eléctricas, se iluminan con velas. Hoy hay gente en las calles, hoy hay gente que han visto reducidas sus jubilaciones, sus pensiones, excepto los gastos de defensa. Fíjense que el Fondo Monetario en ningún momento pidió que se redujeran los gastos de defensa. Ustedes saben que Grecia tiene en gastos de defensa en el sistema de la OTAN, que es el sistema de defensa del Atlántico Norte, un 2,6% de su PBI, más que Inglaterra. Inglaterra destina el 2,1% a la OTAN. Grecia destina el 2,6%. Fundamentalmente sus proveedores, obviamente, no son griegos los armamentos. Provienen o de Francia, o provienen de Alemania, o provienen de los Estados Unidos. Y a esto se agrega que se le ha dado un ímpetu mayor a esas dos instituciones patéticas y bochornosas que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Yo comparto con Peter Bowell, Melvin Krauss, Karl Brunner, Anna Schwartz y otros tantos autores que estas dos instituciones, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, son los responsables en gran medida de la existencia de los países del tercer mundo. ¿Y qué hace que sea un país del tercer mundo? Bueno, adoptamos controles de precios, incorporamos empresas estatales, reformas agrarias, inflaciones monetarias. Yo tengo enmarcado el billete del signo, la denominación monetaria mayor de la historia que hasta ahora existe, que son 100 trillones de dólares del Banco Central de Zimbabue, que se llama, primero en dólares de Zimbabue, y después está firmado por el presidente de la Reserva Federal. Esto quiere decir, psicológicamente quiere convencer a la gente de Zimbabue y otras partes que si habla de dólares, si habla de Reserva Federal, es un doctor Boone o algo así que firma que el doctorado, se imaginan cómo lo habrá logrado en África. Entonces, al adoptar estas medidas, se fugan los mejores cerebros, se fugan los capitales, y frente a semejante crisis llegan carradas de dólares del Fondo Monetario y el Banco
el Banco Mundial, la baja tasa de interés con periodos de gracia mucho mayores, y no pueden creer los gobernantes que les llegue esta especie de maná del cielo para consolidar su tiranía y seguir adoptando las medidas que adoptan. Mientras estos burócratas del Fondo Monetario y del Banco Mundial viajan en primera con corbatas de Hermès, van a hoteles de 8 estrellas, digamos, y están tomándole el pelo, digamos, si cabe esta expresión, a la mayor parte de la comunidad civilizada. ¿Cuál sería la solución de esto? Cortarles en la forma más absoluta el crédito a estos países, créditos gubernamentales. Entonces, los gobernantes de esos países, después de adoptar las sandeces que adoptan, van a tener dos opciones. Una, rectificar su conducta, con lo cual van a repatriar los cerebros que se fugaron, van a repatriar capitales y van a recibir préstamos sobre bases sólidas, o seguir siendo socialistas, en cuyo caso para financiar sus operaciones las tendrán que buscar en La Habana, Cuba, si es que allí hay recursos, pero no en Washington. Entonces, como sugiere Anna Schwartz, como sugiere Peter Bauer, Karl Brunner, como digo, Melvin Krauss, estas instituciones habría que liquidarlas, no simplemente... ustedes habrán visto, según la historia, la crisis de Rusia, la crisis de Tailandia, la crisis de la Argentina, la crisis de Brasil, todas responsabilidades de estos organismos internacionales. Por supuesto que es un tema autóctono también, mucha responsabilidad de los argentinos, digamos, esto no es un problema solamente para endosar la responsabilidad a otros. Yo creo que hoy tenemos un gran desafío y es generar estrategias y políticas para revertir esta situación. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fueron creados para estar al servicio del pueblo, están al servicio de las grandes corporaciones y de los grupos que dominan al mundo. Hay que decirles basta. Creo que además el Fondo Monetario y el Banco Mundial está forzando a transferencias coactivas dentro de Estados Unidos, transferencias de recursos del granjero, que no tiene nada que ver con esto, pero que tiene que pagar impuestos para financiar el Fondo Monetario y el Banco Mundial y para financiar negocios de Wall Street, que a su vez prestan a estos países préstamos que nunca hubieran realizado si no hubieran tenido el paraguas protector del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Im Namen von Millionen Menschen aus ganz Europa sagen wir Ihnen heute, hier ein paar hundert Meter von Ihrem Kanzlerpavillon entfernt, ein Europa der Unterjochung der Menschen auf Generationen hinaus unter die Interessen dieser Wirtschaftskonzerne. Dieses Europa wird es nicht geben. Merkel und allen anderen Politmarionetten des Kartells sagen wir, auch von hier, auch in aller Deutlichkeit, wir brauchen euren Euro nicht. Diese Währung erfüllt nur eine einzige Funktion. Es ist die Kette, mit der Millionen Menschen Europas wie Sklaven an eure Wirtschaftsdiktatur angekettet werden. Den Menschen Griechenlands, Italiens, Spaniens, Portugals, Irlands und all derjenigen Länder, die von den Brüsseler Kartellkommissaren erpresst werden. Mit dem Satz, wenn ihr euer Land nicht unseren Bedingungen unterwerft, dann droht euch die Zahlungsunfähigkeit. Euch allen rufen wir zu, lasst euch nicht unter Druck setzen. Diejenigen Politiker, die euch jetzt unter Druck setzen, sind die Marionetten des milliardenschweren Pharma-Betrugsgeschäfts mit der Krankheit, das euer Land jahrzehntelang ausgesaugt hat und diese Wirtschaftskrise erst mit herbeigeführt hat. Wir rufen euch zu, sprengt diese versklavenden Ketten des Euros in eurem Land. Führt eure nacionales Währungen wieder ein. Pero es que, con todo respeto a la señora Merkel, no está haciendo nada para superar la crisis. Está haciendo mucho para cuidar los intereses ni siquiera de los alemanes, sino del capital financiero. Mire, ese fundamentalismo, ese empeño ultranza de mantener la estabilidad el euro, de la fijación por la estabilidad, ¿a quién es el único que beneficia? En estos momentos, técnicamente, lo que necesita España, lo que necesita ciertos países de Europa para salir de la crisis, para generar empleo, es exactamente lo contrario que se está haciendo.
es debilitar el euro para recuperar competitividad, para dinamizar la economía. Que eso puede generar inflación, la obsesión antiinflacionaria. Todos los costos de una pequeña y anticipada inflación se pueden recuperar, superar. Por ejemplo, si caen los salarios reales, se puede incrementar los salarios y recuperar la capacidad adquisitiva. ¿Cuál es el único costo que no se puede evitar de una inflación, por pequeña que sea, por anticipada que sea? La disminución de valor de los activos líquidos. Es decir, si usted tiene 100 euros en el bolsillo y de repente se debilita un poco el euro, lo que tiene en el bolsillo vale menos. Pero usted con 100 euros ni lo siente. ¿Quiénes son los que sienten? Los agentes económicos que tienen gran cantidad de activos líquidos. ¿Quiénes son esos agentes económicos? Esto que le estoy explicando se llama el impuesto inflacionario. ¿Quiénes son esos agentes económicos? El sector financiero. Entonces no se engañen, todo está en función del gran capital y particularmente del gran capital financiero. Y mientras no se liberen los ciudadanos europeos del yugo de ese gran capital financiero y todas las políticas sean en función de ese capital y sobre todo el capital financiero, no saldrán de la crisis. No saldrán algún rato, pero unos costos tremendos para los seres humanos y bastante rentables para el capital financiero. En algún momento la conciencia clara de que no nos puede venir el Banco Central Europeo, no nos puede venir el Fondo Monetario Internacional, no nos puede venir el Banco Mundial a decirnos lo que tenemos que hacer nosotros, porque fueron ellos los que han creado la crisis. Ellos fueron los que nos metieron en el euro y han dejado destrozado. Y ahora hay que salvar al euro, no a los ciudadanos, hay que salvar el euro. Los ciudadanos deben interesarse por la economía, porque la economía es la que mueve el planeta. Y que no te digan simplemente que son los mercados, sino que te digan quiénes son estos mercados. ¿Y qué hacía con temas económicos? Quisiéramos revisar los periódicos de aquellos tiempos, en tiempos neoliberales. Dice, el gabinete económico de tal gobierno ya tiene su presupuesto, su programa de gobierno. Está esperando la bendición del Fondo Monetario Internacional. Eso nos decía en los medios de comunicación. Nosotros dijimos que nosotros vamos a decidir nuestras políticas económicas con nuestra gente, con nuestros profesionales, con los planificadores, con expertos en la economía. Hicimos eso. Ahora no decide el Fondo Monetario Internacional nuestra economía. Yo siento que donde decide e impone políticas económicas del fondo, los países siguen mal, como en Europa y otros continentes. Y saludamos que en América Latina nos hemos liberado del fondo y estamos mejor que antes. Ese es el gran recuerdo que tenemos. Los compañeras y compañeros, en lo social que hicimos, como ahora la riqueza no se exporta, y lo poco que quedaba en Bolivia se privatizaba, un grupo de familias se lo agarraba, pues tenemos superávit, pero además de eso, esos recursos económicos vuelven al pueblo boliviano. Un episodio inesperado se registró esta mañana, a poco de iniciada la 21ª Cumbre Iberoamericana, que tiene lugar aquí en la ciudad de Asunción, cuando el presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó severas críticas hacia la presencia de representantes de organismos financieros internacionales en la cumbre. Esto derivó incluso en un diálogo que mantuvo con el presidente del Paraguay, Fernando Lugo, quien a su vez preside la reunión de presidentes y jefes de Estados iberoamericanos. Este es el momento en el que Correa y Lugo mantenían este intercambio de opiniones. Nos negó dicho crédito porque cambiamos las políticas económicas. El Banco Mundial fue uno de los heraldos del neoliberalismo en América Latina, siempre defensor de los grandes capitales, de grandes intereses e intereses de países hegemónicos extrarregionales. ¿Por qué en este foro tenemos que escuchar al Banco Mundial? Al menos que empiece pidiendo disculpas por el daño que ha hecho a América Latina y a los países pobres del planeta. Pero no entiendo por qué esto, señor presidente. Yo creo que este foro es amplio, abierto, presidente Correa. Si bien yo sé que muchas personas y gobiernos y grupos tienen mucho cuestionamiento a la política económica que implementa el Banco Mundial, pero qué mejor oportunidad de escucharlo aquí e incluso críticamente y después poder digerir, poder repensar, poder incluso hacer la crítica mucho más constructiva, presidente Correa. ¿Cuándo nos escuchará el Banco Central? El Banco Mundial, perdón. ¿Cuándo nos escuchará a nosotros? Y por esa acción de la señora vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, para mala suerte el Banco Mundial ganamos en las elecciones y el suscrito llegó a presidente de la República, expulsamos al representante del Banco Mundial. Y hoy tengo que
en un foro iberoamericano, escuchar las cátedras de la señora vicepresidenta del Banco Mundial que chantajeó abiertamente a mi país. Con todo respeto, señor presidente, yo me retiraré durante la intervención de la señora Pamela Cox y regresaré para escuchar las intervenciones de los miembros de este foro, países iberoamericanos e instituciones iberoamericanas. Muchas gracias. Muy bien, gracias, presidente Correa. Tras abandonar rápidamente el recinto, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, mantuvo un breve contacto con los periodistas a las puertas del salón de convenciones donde tiene lugar la cumbre iberoamericana. No, disculpa América Latina por todo el daño que hizo, porque fue y sigue siendo uno de los principales impulsadores del neoliberalismo. ¿Cuáles son los principales errores del Banco Mundial, presidente? Bueno, yo vengo a escuchar acá a los presidentes de Iberoamérica, no burócratas internacionales. ¿Cuáles son los principales errores del Banco Mundial para que la gente entienda? Pero por favor, pues si junto al Fondo Monetario y en parte el BID, fueron los que impusieron el neoliberalismo en América Latina y en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina. Ustedes saben el desastre que fue ese experimento. ¿Nunca sirvieron las recetas del Banco Mundial, presidente? ¿Perdóneme? ¿Nunca sirvieron las recetas del Banco Mundial? No puedo decir que nunca, pero las últimas décadas fueron en función de fundamentalismos ideológicos del gran capital y de intereses de países hegemónicos. Muchísimas gracias. That doesn't address the issue. We are required to pay in respect of a defunct bank. There's no bearing on the welfare of the Irish people at all. We're required to pay in respect of this defunct bank billions on unguaranteed bonds in order to ensure the health of European banks. Now, what would you explain, how would you explain that situation to the taxi driver that you talked about earlier? I think I have addressed the question. No, you haven't addressed the question because you've referred to the viability of the Irish financial institutions. This financial institution I'm talking about is defunct. It's over, it's finished. Now, why are the Irish people required, under threat from the ECB, why are the Irish people required to pay billions to unguaranteed bondholders under threat to the ECB? You didn't answer the question the last time, so maybe you'd answer it this time. Well, I think he doesn't have anything to add to what he's already said. Sorry, just a minute. This isn't good enough. Sorry, this isn't good enough. You people are intervening in this society, causing huge damage by requiring us to make payments not for the benefit of anybody in Ireland, but for the benefit of European financial institutions. Now, could you explain why the Irish people are inflicted with this burden? Well, I think I have addressed the question. You have nothing to say. There's no answer. Is that right? Is that it? No answer? I have given an answer. He's given an answer. You have given an answer that doesn't address the question. That's your view. That is my view, and I think it would be the view of the taxi driver and the view of our viewers.